Ok, Shavuot Tov, todos nuestros amados que nos siguen por la red de Facebook. Saludamos a nuestros ministerios asociados, Rabino Ícaro Brasil, Roé Ceballo Perú, Roé César Caracas, Roé David González Cariaco y todos los que están alrededor del mundo. Reciban Shavuot Tov, Chag Sameach, en estos días temibles, ¿verdad? En estos 10 días que tenemos antes de llegar a Kippur. Hoy entonces vimos la parashá, o hoy tocó la parashá Vayelech, significa y fue. Quiero tomar el verso capítulo 12, 31-12 de Deuteronomio, que dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Después dice: y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Eterno vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces es una palabra que le está dando el Eterno pueblo, donde le está diciendo, ¿verdad?, que estén allí, que estén reunidos. Una palabra que viene tanto para el pueblo, varones, mujeres, niños y extranjeros, para que cuiden, para que pongan, para que aprendan, para que teman al Señor y cuiden de poner por obra las palabras de esta ley. Entonces vemos que está la inclusión de los que en aquel entonces eran llamados extranjeros, de acuerdo a la carne. Entonces debemos estar claros, ¿verdad?, que hay una sola ley, hay un solo redil, hay un solo Mesías y hay una sola palabra. A veces es difícil este punto porque nosotros tendemos a hacer división. Queremos dividir entonces, no, los judíos aquí y los gentiles acá. Pero cuando entramos en la fe, cuando entramos en la palabra, cuando entramos en el evangelio, cuando entramos en la Besorá Geolá, cuando entramos en la Torá, cuando entramos en lo que está escrito, nos damos cuenta que es por fe que nosotros tenemos entrada a ese pacto. Es por fe que nosotros estamos en Israel. Es por fe que nosotros entonces pertenecemos al cuerpo del Mesías, cuya cabeza es Yeshua. Por ejemplo, si aquí la Escritura dice para que los extranjeros entonces también aprendan y guarden la ley, si dijéramos eso ahorita, la gente se asustaría. Pero yo le voy a decir algo: en la ley hay gracia y en la gracia hay ley. Y les voy a poner un ejemplo. Y voy a hacer una, ¿cómo diría yo?, una actuación, ¿no? Permítame hacer esto. Supóngase que Yeshua vino, o sonó el shofar, porque estamos en la fiesta de Teruah. Suena el shofar. Los muertos en Yeshua resucitan. Nosotros entonces somos transformados y somos levantados también. Somos tomados, ¿verdad? Y estamos con Él en las nubes. En el tiempo establecido, descendemos con Yeshua. La nueva Jerusalén baja. La silla de David está en Jerusalén. Se sienta el Mesías y empieza a gobernar toda la tierra. Porque la palabra dice que Jerusalén entonces será cabeza de naciones. Si la Torá, la palabra, la instrucción divina saldrá de Jerusalén para todas las naciones del mundo. Entonces, voy a hacer el papel de Yeshua. Estamos en el milenio, ¿verdad? Yo estoy sentado en la silla y como yo sé que hay división entre judíos y gentiles por el tema de la ley, entonces yo digo, ok, gentiles, ¿cuántos gentiles hay aquí? Amén. Ok, hoy vamos a dar una enseñanza de la palabra. ¿Cuántos judíos hay aquí? Amén. Como tenemos la concepción de que estamos divididos, entonces yo le digo a los gentiles, soy Yeshua, no su posición, yo le digo a los gentiles: muy bien, hermanos gentiles de todas las naciones, ¿cuántos dicen amén? Amén. Okay. Hoy vamos a repasar la palabra, porque como ustedes sabrán, la palabra es eterna. El cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra va a permanecer por los siglos de los siglos.
Y quiero darle un versículo a ustedes, las naciones gentiles. Yo he dicho en mi palabra, la palabra dice, que no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. ¿Cuántos dicen amén? Y los gentiles, amén. Eso estremece el cielo, estremece la tierra. Estamos aquí, ¿verdad? En el milenio. Muy bien. Volteo mi mirada hacia donde están los judíos. Le digo, judíos, amados, ¿cuántos dicen amén? Amén. Vamos entonces a estudiar Torah hoy. Está escrito en la palabra que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, los gentiles y los judíos, oye, pero ellos dijeron que no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dijeron amén. Y los judíos entonces ven a los gentiles y dicen, oye, pero los gentiles dijeron que estaban bajo la gracia, pero cuando Yeshua le dijo que no vino a abrogar la ley, ellos dijeron amén. Entonces el punto es que uno dice que están bajo la ley, otro dice que están bajo la gracia, o no entendemos y no nos hemos hecho entender en este momento. Por eso yo te dije que debemos comprender realmente lo que es ley y darme cuenta que la ley me lleva a la gracia, pero en la gracia también tenemos ley, si no, la gracia fuera un desorden. Y en el Nuevo Testamento, hay más de 1000 leyes. Esto es un punto bien delicado. Si yo quiero entonces hablar de ley, yo tengo que saber lo que es ley. Yo tengo que saber lo que es un takanot, una takaná, una gesorot, una masin, un masin hatorá, una halajá, una minjá, un torat, un toratot, un mishbot, un hukim, un mishpatim, un edot, un erganomos, un uponomos, un ergatounomos, un anomos, un nomos. Y yo estoy dando 16 tipos de leyes que existen en la ley. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Que cada quien entonces ve la ley desde su punto de vista y no entendemos que cuando confesamos a Yeshua pertenecemos a un solo cuerpo y hay una sola palabra. Entonces el punto no es en el milenio, el punto es hoy. El punto hoy nosotros estamos pensando eso, que unos están en la ley y otros están en la gracia, y nosotros estamos en el cuerpo del Mesías y en una sola palabra. En el tiempo estas cosas se irán aclarando, no me corresponde a mí me corresponde decir la verdad. Pero usted se dará cuenta que en el tiempo esto se va a ir aclarando y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, va a traer claridad para entender y para quitar un poco la teología y entender que no hay dos rediles, hay uno solo. No hay dos palabras, uno para uno, hay una sola palabra para todos. Hay un solo pueblo, hay una sola cabeza, hay una sola palabra. Entonces, pensemos en esto, ¿no? Pensemos en este ejemplo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, claro. Porque, claro, no quiero abundar en esto, porque quiero seguir. Pero cuando está diciendo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ahí la palabra ley se refiere al legalismo, escrita o hecho por aquellos hombres que tienen que ver con lo que yo le estoy diciendo ahorita, las takanot, los haserot, los masin hatorá, halajá, minjá, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, no estamos bajo esos lineamientos de leyes para ser salvo o para tener la gracia que es por fe en Yeshua. Entonces, el punto es que hay una sola palabra, ayer y hoy. No ha cambiado. Ayer y hoy hay una sola palabra. Y esa misma palabra que nos juzga, que nos enseña y que nos habla a nosotros de algo que es más o menos un poco misterioso. Y tengo que seguir con el punto de las iniquidades. Porque precisamente la ley o el Antiguo Testamento es la que me habla bien claro de esto. Entonces usted se dará cuenta, a la luz de las Escrituras, que hay leyes que han sido abrogadas, pero otras que siguen. No me digas que honrar a tu padre y a tu madre, ya eso es el Antiguo Testamento y ya no está vigente. No me digas que muchas leyes, por favor. Pero no quiero traer este punto. Quiero más bien tener un ejemplo de conciliación. Porque somos un solo pueblo. Somos uno, mi hermano, y hay una sola palabra. Y si no estamos juntos aquí,
¿cómo vamos a estar juntos cuando Él venga? Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, a tener la madurez y el amor para respetarnos y entendernos, por favor. Hay una sola palabra. Amén. Entonces, cuando hablamos de iniquidad, el fundamento de esa verdad y de esa palabra, o uno de los fundamentos, está precisamente en los 10 mandamientos, cuando dice que por los pecados de los padres viene entonces iniquidad, ¿verdad?, a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hay muchos ejemplos bíblicos que nos hablan de esto. Lo cierto es que esto es un arma que tiene el enemigo, que precisamente por no ser muy conocido, por estar más o menos oculto, más o menos, diré yo, entonces el enemigo lo ha tomado y lo ha utilizado, y mire que le ha dado muy buenos resultados. Por eso es que esto hay que exponerlo, hay que explicarlo y hay que enseñarlo, porque puede ser de bendición para nuestras vidas. La iniquidad no es algo material, no es algo que tú vas a tocar y mira, aquí tengo un poquito de iniquidad, toca aquí para que tú veas, oh sí, mira, tiene iniquidad aquí la siento, tienes iniquidad. No, la iniquidad es algo que prácticamente es intangible, ¿verdad? Es espiritual, intangible, y nosotros, por medio del Ruach HaKodesh y el Espíritu Santo, tenemos que hacer un trabajo para ir quitando todo eso de nuestra línea generacional. Entonces, la iniquidad se mantiene viva en una línea generacional cuando no es confesada y cuando no hay perdón o restitución. Es decir, si sus padres, 3ª, 4ª generación, asesinaron, violaron, fueron injustos en terrenos, en negocios, etcétera, etcétera, y no se pidió perdón y no se restituyó, ese pago o esa deuda por ese pecado queda latente en el mundo espiritual. O sea, eso queda vivo. Hay una deuda en esta línea generacional, y en el mundo espiritual eso lo ve el enemigo. El enemigo puede ver las deudas de nosotros por medio de nuestros antepasados. Ahora, nosotros no estamos desligados a nuestros padres, y eso es lo que piensa la gente. La figura más clara de esto es ver un árbol. Un árbol tiene una raíz, ahí están los principales padres, pero lo que absorbe esa raíz o esos padres va a nutrir el tallo, va a nutrir las ramas y los frutos. Y si el fruto entonces sale enfermo, no sale correctamente como debe ser, no va a decir el fruto, oye, mira, es culpa tuya, ¿viste, raíz? Pues por culpa tuya entonces yo estoy así. Estamos unidos por algo que se llama línea generacional de sangre. La sangre da una información. La sangre clama, la sangre habla en el mundo espiritual. Por eso es que la sangre de Abel clamó por justicia. Por eso es que la sangre de Yeshua clama mejor que la de Abel a favor nuestro, a favor de nuestra justicia. La sangre de Yeshua es nuestra justicia y está clamando por nosotros constantemente. Entonces lo que les quiero decir es esto. Por eso es que es muy importante, primero, quitarnos la máscara de religiosidad y de santurrones que no sabemos nada. No sé, así pequé, o cuándo, cómo fue eso, sí, de verdad, cómo va a ser, no puede ser, o sea, por favor, tú sabes que sí puede ser, y tú sabes que sí, y tú sabes que sí, ¿entiendes? De esto no se salva nadie. Todos tenemos iniquidad. El único que no tiene iniquidad, que vino en carne, fue Yeshua, y precisamente por no tener iniquidad, sino divinidad, es que Él vence la iniquidad, vence el pecado y la muerte para darnos autoridad a nosotros y nosotros poder entonces vencer la iniquidad, vencer el pecado, vencer la muerte y llegar entonces a nuestra victoria. Entonces, todo pecado de nuestros ancestros que no fue confesado, hay una deuda. Por eso es que el Padre Nuestro nos enseña, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Yeshua estaba en el madero, en la cruz del Calvario, el que dice consumado es, en hebreo lo que está diciendo es meshalem. Meshalem significa pago es. Yo he pagado toda la deuda tuya. Pero eso no va a venir automático. Yo tranquilo, no, ya Él pagó.
Yo tengo que hacer un trabajo, y allí es donde la gente se cae, y eso es lo que no entiende la gente. No, porque la palabra dice, el que está en mí, nueva criatura, es la cosa que ha pasado, todas son hechas nuevas. ¡Pum! Ya, listo, todas son hechas nuevas. Ya. Si todas son hechas nuevas, ¿por qué tú sigues entonces peleando con ciertos deseos indebidos, con ciertas costumbres pecaminosas, con ciertos pensamientos que no deben ser? ¿Por qué sigues luchando si todas las cosas son hechas nuevas? Pero si lo entendemos como realmente está, todas las cosas se están haciendo nuevas, entonces tú entiendes que es un trabajo de regeneración, un trabajo de formación en nosotros, porque por la iniquidad, que significa lo que está curvo, lo que no está derecho, hemos sido deformados. El Señor nos formó en una línea recta y vino la iniquidad y nos deformó, porque significa lo que está curvo. Entonces, este secreto, cuando nosotros lo vemos a través de las Escrituras y hacemos lo que tenemos que hacer, va a traer bendición para nosotros. Por eso es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor nos alumbra para entender cuál es el camino correcto. Por eso hay muchas cosas que nos pasan como creyentes y a veces nos preguntamos, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué tiene que pasarle esto a mi mamá? ¿Y por qué tiene que pasarle esto a la mamá de mi mamá? ¿Y por qué mi mamá me dijo que le pasó lo mismo a su mamá? ¿Por qué? Porque ahí hay una situación precisamente de iniquidad donde el enemigo sigue cobrando. ¿Por qué? Porque hay una deuda. Ahora, si Yeshua dijo consumado es, si Yeshua dijo pago es, entonces ¿por qué el enemigo sigue cobrando? Porque yo tengo que hacer allí un trabajo. El Señor, cuando le da la tierra prometida al pueblo, le dice, entra y pelea. Pelea y tómala. No le dijo, quédate aquí que yo voy a pelear por ti, pum, pum, pum. Mira, ya está listo. Ven, siéntate, acuéstate. Quiero un cafecito, quiero una galletita. Con cualquier cosa me dice, ¿viste? No, el Señor te manda a que tú pelees, a que tú batalles. Y por eso es que muchas veces es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque el Espíritu Santo que está en la tierra es nuestro ayudador. Yeshua, que subió a los cielos, es quien intercede porque es nuestro abogado en la corte celestial. Y el Padre celestial es quien juzga y da el veredicto final. Entonces aquí en la tierra está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos revela, que nos muestra todas las cosas, que nos guía, que nos lleva, que nos muestra, que nos revela. El Espíritu Santo, sin Él no podemos hacer nada. Por eso es que es un trabajo espiritual, es un trabajo que no es de conocimiento, no es un trabajo que es de tú sabes que no, porque tú sabes que yo sé mucho, porque tú, no, mi amigo, usted puede saber mucho, pero yo le aseguro que en su línea generacional hay iniquidad. Porque las cosas espirituales se combaten espiritualmente, si no, no va a pasar nada. Entonces, por ejemplo, hay cosas que nos llenan de iniquidad, pueden traer iniquidad o pagos a nuestras futuras generaciones. Mi injusticia, si yo no la confieso y yo no voy a Yeshua, le digo perdóname, esa injusticia no queda paga, sino que queda en deuda. Y en el mundo espiritual, así yo me muera, esa injusticia va a quedar viva y el enemigo va a venir a cobrar. Porque la única manera de saldar eso es yendo a Yeshua. Y por eso Yeshua dijo, Mechalén, pago está. Entonces nosotros como padres debemos estar claros de estas cosas. Ahora, no hay perfección en los padres. Por más que sea siempre, habremos pecado y seguiremos pecando porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero sí podemos llegar a trabajar en nuestra rectitud, en nuestra limpieza, en nuestra mejoría, para que en nuestra línea generacional las cosas marchen diferente. Por eso, muchas veces, en el mismo pueblo del Señor y en la misma familia, nosotros vemos cosas que no deben pasar, porque cuando yo voy a la Escritura me dice, en Deuteronomio 28, cosas demasiado bellas y hermosas para lo que yo estoy viviendo ahora. Pero ¿cómo es posible que me pase esto? ¿Cómo es posible que me pase esto? ¿Cómo es posible que me pase aquello? ¿Cómo es posible que me pase lo otro? Ahora, por otra parte, quiero decirle que muchas veces el creyente delante del Señor está en justicia. El creyente, y en justicia entre comillas, porque quiero hablarle de la justicia en toda su amplitud. La palabra del Señor dice, buscad el reino de Elohim y su justicia. Porque cuando hay justicia,
entonces hay comunión con el Señor. La justicia me lleva a tener paz y comunión con el Señor. Pero a veces no estamos en justicia completa porque hemos heredado las consecuencias precisamente de los pecados, las consecuencias precisamente de las iniquidades de nuestros padres. Entonces es una justicia que yo entiendo que estoy en justicia porque pido perdón, lo busco, esto, aquello y lo otro, pero hay cosas que se frenan en la vida. Hay cosas que no se dan como deben ser. Hay cosas que, pero ¿por qué? Pero si debe ser así, ¿por qué no se me da esto? Pero si debe ser así, ¿por qué? No tengo el nombre, se me olvidó copiar el nombre porque esta enseñanza está basada en una enseñanza que pude ver por internet de un apóstol que lo entrevista a Sid Roth. Y los pastores Alvarado me pasaron una enseñanza, no tengo el nombre, pero esta enseñanza está basada en lo que él también enseña, ¿no? Y él dice que en una oportunidad él tenía que dar una exposición bien conocida de su parte ministerial, y siempre se le caía. No, sí, yo te voy a invitar para que hagas esto, y siempre se caía. No, sí, mira, para que hagas esto, vas a ir, y siempre. Él dice que no duró años, sino décadas, que todo en su vida siempre se caía y nunca se daba. Hasta que un día se cansó y le preguntó al Señor qué era lo que pasaba. Le preguntó, inclusive se molestó más. Yo no quiero más nada con esto, pero a veces nos molestamos o a veces nos desanimamos, y el Señor entonces le muestra que un tatarabuelo de él, cometió una injusticia a una familia o a una persona y le robó sus sueños. Y entonces el Señor le dice en el sueño: por haber tus padres robado los sueños de aquella familia o de aquella persona, entonces el enemigo tiene derecho legal sobre ti para robar tus sueños. Cuando él supo eso, o cuando él ve eso, porque yo quiero decirte que estas son cosas que están ocultas y vienen por revelación, pero si usted decía desde el principio, tiene que haber la intervención del Espíritu Santo. Cuando él supo eso, se puso delante del Señor, clamó delante del Señor, se arrepintió y pidió perdón por el pecado de su padre, de su tatarabuelo. Pidió perdón, le dolió aquella injusticia, le dolió. Si yo supiera quién es, yo restituiría el daño que le hizo. Y cuando se arrepintió con todo su corazón y pidió perdón por el pecado de su padre, entonces, ¡pum!, un día lo llama: mire, por favor, para la entrevista, en un canal muy conocido mundialmente. O sea, ahora es que me van a entrevistar, si yo estaba esperando desde hace un año y nunca. Déjeme ver, espérese un momento. Y cuando buscaron no había registro de nada. Entonces muchas veces el mismo diablo, esto es impresionante, en el mundo espiritual puede hasta borrar las cosas que te corresponden legalmente, porque hay un derecho legal por algo que se llama iniquidad de nuestros padres. Y podemos cansarnos de orar, y podemos cansarnos de ayunar, y podemos cansarnos de leer la palabra, y podemos cansarnos de todo, pero el asunto no es allí, el asunto es atrás. Algo pasó que le está dando derecho legal al enemigo para que venga contra mí en las cortes celestiales. Entonces la manera del enemigo venir contra nosotros es acumulando algo para presentarse delante del Señor. Entonces entramos en lo que es la corte celestial. O sea, ¿qué es lo que el enemigo lleva a la corte celestial? Nuestro pecado y las iniquidades nuestras y nuestros antepasados, para poder tener derecho legal y poder venir contra nosotros. Hay ejemplos en la Escritura que nos hablan de esa corte. Por ejemplo, Zacarías capítulo 3 habla bien claro que estaba el profeta Josué, ¿verdad? El profeta Josué, y Satanás vino a acusarlo. Vamos a Zacarías, porque eso es una corte celestial. Daniel también nos habla de una corte celestial, cuando ve al anciano de día y cuando ve al Hijo del Hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre. Estaban sentados, el juez se sentó y juzgó. Esa es la corte celestial. Pero antes de ir a Zacarías, voy a darle esto. Antes, fíjense ustedes este dato, antes que Daniel se propusiera a buscar y a pedir
a pedir esa respuesta que él necesitaba en aquellos 21 días de ayuno. Antes de eso, ellos piden perdón por su pecado y por el pecado de sus padres, es decir, por las iniquidades de sus padres, porque muchas veces no vienen las respuestas del Señor, porque nuestras iniquidades, dice el libro de Isaías, han hecho separación entre nuestro Padre Celestial y nosotros mismos. Entonces no se oye, no oímos ni vemos, o Él simplemente no oye, porque es una pared, es un muro que no establece comunicación, porque hay algo que se llama iniquidad. Y el que creó la ley, que dictaminó la ley, que hizo la ley, sabe que si hay iniquidad, entonces no puede fluir completamente lo que Él es. Y por eso Él nos manda, busca el reino de Elohim y su justicia. Yo entro en justicia cuando yo pongo las iniquidades de mi padre y pido perdón al Señor. Ahí yo entro en justicia. Entonces todo va a venir. Entonces no tengas temor de que comeremos, ¿verdad? Que nos vestiremos, porque nuestro Padre sabe que tienes necesidad y te va a suplir. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos, no porque el Señor sea malo, sino porque el Señor no oye. ¿Y por qué no oye? Porque hay iniquidad en nosotros, en nuestra línea generacional. Y por más justo que seamos, y por más buenos creyentes que seamos, y por más amorosos, y por más consagrados que seamos, si hay deuda en nuestra línea generacional por la iniquidad de nuestros padres, eso lo está tomando el enemigo para presentarlo entonces en la corte celestial y venir contra nosotros. Y no dejar que fluya la plenitud de la bendición del Señor en nosotros. Si el Señor dice que de Él es la tierra y toda su plenitud, si el Señor dice que somos hijos de Él, pedid y se os dará. Si el Señor quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para nosotros, la tierra es para nosotros, todo lo que hay, todo. Entonces, ¿cómo es que hay carencias de una cosa y de otra? Porque si yo creo que he sido un creyente, no súper santo, pero tampoco tan mundano, he estado allí y he tratado de ser justo y correcto. Entonces, ¿por qué tantas carencias a la vez de tantas cosas? Muchas veces es porque el enemigo ha tomado autoridad y derecho legal con el pecado de nuestros padres. Por eso el libro de Lamentaciones dice, nuestros padres pecaron y nosotros entonces pagamos las consecuencias. Tenemos las consecuencias. Entonces hay consecuencias en nuestras vidas que no tienen que ver con nosotros directamente, sino con el pecado de nuestros padres. Ahora Daniel, capítulo 9, dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, dice, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y la maldad, ahí la maldad es Abón, y la iniquidad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. ¿Por qué muchas veces entonces los creyentes son el horror, son el desprecio y son el oprobio de muchos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor dice que eres cabeza y no cola? Yo sé que hay pruebas, yo sé que hay situaciones difíciles que todos tenemos que vivir para crecer y para ver al Señor que se glorifica en nosotros, pero no puede ser que pase toda tu vida en oprobio, no puede ser que pase toda tu vida en vergüenza, no puede ser que pases toda tu vida en desgracia. Porque si tú eres un creyente, si tú lees la palabra y tú sabes que la palabra es verdad y tú crees que estás caminando realmente como es, entonces hay algo más que está frenando lo que merecemos por herencia. Y eso que está frenando lo que nosotros merecemos por herencia se llama iniquidad de nuestros padres muchas veces. Entonces, Daniel, ¿verdad? Conociendo de juicio, él ve una silla, hijo de hombre, ve la otra silla, anciano de día. El juez se sentó y juzgó. Y dice, wow, la manera como el enemigo hace real ese derecho legal sobre nosotros para robarnos, porque esa es la palabra, él nos roba la bendición. Él nos roba la bendición. La bendición está declarada para nosotros, pero como hay iniquidad, Él va. Hey, mira, en esta línea generacional pasó esto. Sus padres hicieron pacto. Sus padres fueron injustos en negocio. Sus padres asesinaron. Sus padres hicieron esto.
Por lo tanto, hay una deuda. Yo la quiero cobrar. Entonces la bendición no viene completa. Y muchas veces es eso. Y usted pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué? Hasta la misma actitud de nuestros hijos. El comportamiento de nuestros hijos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué él se comporta así? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque los hijos muchas veces heredan la iniquidad. No me da tiempo de mostrar todo esto, pero Yeshua se los dice a los fariseos. Cuando los fariseos decían, si nosotros viviéramos cuando estaban nuestros padres, no hubiésemos permitido que mataran a los profetas y los que se les fueron enviados. Y Yeshua les dice, ustedes hoy están dando testimonio contra ustedes mismos. Y utiliza una palabra en el capítulo 23, verso 32, dice, vengan, acabad con lo que empezaron vuestros padres, como diciendo, el mismo sentir que hubo en sus padres de matar a los escogidos del Señor y a los profetas, están ustedes, háganlo, porque eso pasa por la línea generacional y los hijos lo reciben. Por eso constantemente nosotros tenemos que orar, pedir perdón por nuestros pecados y pedir perdón por el pecado de nuestros padres. Por favor, quítate el orgullito que tú eres súper santo. Ay, ¿qué habré hecho? Ay, no, mis padres nada hicieron porque... Ay. O sea, por favor, mientras más sinceros seamos, yo creo que más humildes somos en reconocer nuestra falla y la falla de nuestros padres, y le damos más oportunidad al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Entonces Daniel pide perdón y pide perdón por la iniquidad de sus padres. Y Daniel, mi hermano querido, el Señor le había hablado y lo había sacado al foso de los leones. Daniel era el hombre que le roncaban los motores allí, ¿oíste? Y eso no quiere decir que no tenía iniquidad. Eso no quiere decir que no tenía la humildad para pedir perdón por sus pecados y el pecado de sus padres. Porque Jerusalén hoy es oprobio. A veces el oprobio viene por la causa de Yeshua. Amén. Porque podemos sufrir por la causa de Yeshua y tendremos nuestras recompensas. Pero a veces el oprobio viene porque a Satanás le da la gana. Y allí es donde yo no estoy, ni usted debe estar. Porque si es por iniquidad, entonces tenemos un trabajo de limpiar nuestras líneas generacionales. Acuérdate que Yeshua en el Calvario dijo, Meshalem, pago está. Mira lo que dice esto. Isaías 43, verso 26 y 28, que por cierto se toma en consideración, creo que es una de las lecturas que se da en Yom Kippur, porque precisamente estamos en los 10 días de juicio, ¿verdad? Comienza entonces con Yom Teruah, que suena el shofar, y entramos en estos 10 días hasta Yom Kippur. En Yom Kippur es el veredicto final, que sirve este tiempo de estos Yamin Noraim, de estos días para presentarnos delante del Señor, para decir al Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que hay en mi línea generacional que no me permite lo que usted puede ver o lo que usted desea de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque usted no nació por casualidad, porque usted tiene un destino, usted tiene un propósito, y el propósito, escucha, el propósito que el Señor ha puesto en nosotros muchas veces es desviado por algo que se llama iniquidad. Por eso el pecado hay que confesarlo y apartarse, pero no es solo el tuyo, porque hay pecados que no fueron confesados de tu línea generacional, y esa iniquidad que está allí está en deuda, y en el mundo espiritual eso es como una luz intermitente en un cuarto oscuro. Cuando el enemigo ve fulano de tal, ¿cuál es la línea generacional? Bueno, yo voy a llevar esto y lo presento en el tribunal. Mira, por lo tanto, y roba la bendición. Isaías 43:26. Me gusta entonces la traducción de la Nueva Versión Internacional y otras que lo traducen igual. Dice así. Qué hermoso esto. Dice, hazme recordar, presentémonos a juicio. Aleluya. El Señor nos está diciendo, presentémonos a juicio. Dice, plantea el argumento de tu inocencia.
Quiere decir que hay situaciones que se están viviendo, pero el Señor está reconociendo que hay inocencia del otro lado. Isaías 43, 26 al 28. Plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó. Tus voceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades del templo. Entregué a Jacob a la destrucción total. Entregué a Israel al menosprecio. Entonces a veces no entendemos por qué tanto menosprecio en mi vida. A veces no entendemos por qué tanta destrucción en mi vida. A veces no entendemos por qué tanta desgracia en mi vida. A veces no entendemos por qué tanto. Entonces los hermanitos que no tienen sabiduría, ni conocimiento, ni oran, ni cierran la boca cuando tienen que cerrar, oye, ¿no será que estás en pecado? Oye, no, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no, pero no hagas esto, hazlo así, hazlo asado. Haga lo que el Espíritu Santo le dice y lo que está en la palabra. Porque, ¿para qué vas a pedir consejos en personas que no tienen el conocimiento para darte? Lo que vas a enredarte más. Entonces, ¿cómo que el Señor entonces le dice, presentémonos a juicio? En hebreo, lejipalel, que significa orar, precisamente significa hacer juicio, presentarte a juicio. Porque todo es juicio. Todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todo nuestro quehacer, toda nuestra vida está dependiendo del juicio. Y el Señor daremos cuenta. Entonces dice, tu primer antepasado pecó. Y después dice, por eso humillé a las autoridades. Por eso David se chupa una mandarina, el rey David, de 3 años de hambre, cuando Saúl mata a los gabaonitas de un pacto que se había hecho casi 300 años atrás, más o menos, por allá atrás. Entonces ahí se cumple la palabra. Tus antepasados pecaron, tu primer padre pecó, y hoy yo los humillo. ¿Y cómo los humillo? Le quito de la boca, le quito el alimento a ustedes de su boca. No es porque el Señor te lo quita, sino porque el enemigo tiene derecho legal a quitártelo. Ahora, ¿David tenía la culpa de eso directamente? No la tenía. Él mató a los gabaonitas, no los mató él. Pero había consecuencias. Y Satanás entonces va al tribunal y dice, hey, mira, aquí hay una deuda. Yo sigo cobrándola. Sigo cobrándola porque ellos nunca la confesaron. Ellos nunca fueron a Yeshua, que fue el que dijo en el Calvario, pago está. Entonces tú, que si tienes a Yeshua en tu corazón, tú sí puedes decir, pago está. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Para eso viene la revelación de la palabra. Para eso viene la revelación del Espíritu. Para entonces nosotros ponernos precisamente delante del Señor, entrar en juicio con Él y presentar nuestros argumentos. ¿Cuál es mi argumento? Primero que nada, la sangre de Yeshua habla mejor que la de Abel. Por lo tanto, no tengo derecho de llevar consecuencias de maldiciones generacionales porque Yeshua dijo consumado es, y yo he vencido por la sangre del Cordero. Acuérdate lo que dice tu palabra. Tu palabra dice en Deuteronomio 28, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, yo multiplicaré la obra de tus manos. Acuérdate lo que tú me hablaste cuando me dijiste, y tú presentas tus argumentos, porque tú tienes un abogado que es Yeshua. ¿Por qué tú crees que la palabra a Yeshua lo presenta como un abogado? Precisamente porque se establece una corte. Hay una corte en los cielos. Yo a veces pienso que cuando el Señor está enseñando cuando está enseñando el Padre Nuestro, que estás en los cielos, cuando dice que estás en los cielos, wow, eso me lleva ya a Daniel capítulo 7. ¿Y quién está en los cielos? El Padre y el Hijo, el anciano de días y el Hijo del Hombre. ¿Qué están haciendo? Juzgando porque están sentados. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, etcétera, etcétera. Entonces, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es eso? Eso es juicio. Eso es juicio. Entonces, la palabra a nosotros nos da el privilegio de nosotros poder, por la sangre de Yeshua, presentarnos, por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, presentarnos delante del Padre. Y podemos decir, mira, Señor, yo estoy viendo en mi línea generacional un cáncer,
porque mi tatarabuela murió de cáncer, mi abuela cáncer, mi mamá cáncer, y yo no quiero que me dé cáncer. Por lo tanto, yo sé que esto es consecuencia de una deuda de pecado que se llama iniquidad, y el enemigo va a tener el derecho legal de poder venir inclusive contra mí, si yo entonces no reclamo en la corte celestial que esa deuda ha sido pagada cuando Yeshua dijo: consumado eso, pagado es. Por lo tanto, no tengo derecho a recibir lo que no me corresponde, porque no es mi herencia. Todo ese tipo de cosas yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo porque hay cosas en nuestras vidas que no han llegado y que no han sido como deben ser, porque hay tropiezos, porque hay situaciones, porque hay ilegalidad en nuestros antepasados. Señores, toda acción ilegal que tú tengas, tú que te la das de vivo o te la das de viva, toda acción ilegal que tú hagas, métetelo en la cabeza, todo lo ilegal que tú hagas va a tener consecuencias, a menos que pidas perdón y restituyas, o por lo menos pidas perdón. Pero si tú lo dejas así porque tú eres más vivo que nadie, eso va a repercutir en los hijos y en los hijos de tus hijos, porque le estás dando derecho legal a Satanás para que vengan contra ellos y contra ti mismo también. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero creo que debo finalizar. Pero quiero dar entonces otro ejemplo que tiene que ver con la iniquidad y con la legalidad que nosotros podemos tener en las cortes celestiales. Esto tenemos que practicarlo y tenemos que hacerlo, porque la iniquidad en la línea generacional, por ejemplo, si nuestros padres pecaron en alguna área determinada y no hubo confesión y arrepentimiento, el enemigo estudia ese pecado y nos tienta precisamente con el mismo pecado de nuestros padres. Por eso es que muchas veces cuando hay pecados en la familia, lo más seguro, yo no digo que esto sea estrictamente el 100%, pero en la mayoría de las veces cuando hay pecados en la familia es porque ese tipo de pecado viene de atrás y pasa esa información por la línea generacional. Entonces, la iniquidad en la línea generacional trae sordera espiritual y trae una conducta muchas veces de hipocresía, porque si tú no oyes la voz del Señor que te está corrigiendo, entonces tú crees que te estás comiendo el mundo y resulta que lo que estás es un tremendo desastre, y tú crees que eres súper santo, una maravilla, creyente, una cosa del otro mundo, y la gente ni siquiera, ni los del mundo te soportan ni quieren aguantar por la iniquidad. Iniquidad te quita la vista, la iniquidad te tapa los oídos, no oyes, no ves. Y eso lo dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 59. Quisiera que me dijeran cuánto tiempo tengo los que están en el otro salón, por favor. Isaías 59 dice, verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Adonai, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La iniquidad no permite que se oiga ni de aquí para allá ni de allá para acá. Verso 9 dice, por eso se alejó de nosotros la justicia. Oye, pero ¿por qué mi vida siempre ha sido injusticia, 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 injusticia? Y pasa. Y tú ves, pero ¿por qué esta persona creyente sufre tanto? ¿Pero por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y son creyentes de verdad. No son medio, son creyentes que tú ves que son santos, son puros. ¿Y por qué tanta injusticia sobre ellos? Porque en la línea generacional lo más seguro es que haya injusticia en sus padres, haya derramamiento de sangre, haya maldad que no se restituyó ni se pidió perdón, y entonces está en deuda. Esa línea generacional está en deuda por estos y X pecados. Por lo tanto, el enemigo tiene derecho legal de ir a la corte celestial, tocar la puerta y decirle, un momentico, hay una deuda y yo la cobro. Por lo tanto, la bendición no viene.
Entonces yo quería hablarle, era lo de Zacarías. Bueno, aquí dice el verso 9, el verso 9 del capítulo 59 de Isaías, le sigo diciendo, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla, porque no ves. Y la bendición está delante de ti, no la ves, pasas, no la ves, porque hay algo que se llama iniquidad. La única manera que lo veas es cuando eso sale de nosotros. Por eso es que en un momento Isaías pareciera que no oía. Y después que el Señor le dice, he quitado tu pecado de tu iniquidad, él dice, y oí una voz que dijo, ¿a quién enviaré? Y entonces él dijo, envíame a mí, yo iré. Porque no es que el Señor no me oiga, es que yo no oigo. Y a veces el Señor no oye porque la comunicación está cortada por una situación o por una pared de concreto armado que se llama iniquidad. Y tú le das y nada. Y siempre el mismo error, la misma situación en la familia, la misma situación en mi vida, se repite nuevamente, y esto otra vez, y esto otra vez, y esto otra vez, y esto otra vez. Entonces algo está pasando por allá que me tiene conectado con eso. Y entonces lo de Zacarías, y con esto finalizo porque ya creo que me pasé el tiempo, pero rapidito. Capítulo 3, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Adonai, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Cuando en la escritura dice velar, ¿verdad? Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Ahí la palabra, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí la palabra es... vamos a ver si la anoté. Bueno, esas se las debo para la semana que viene. Creo que no la tengo acá. Pero ahí la palabra es precisamente el que acusa. Satanás es el acusador. Pero si él acusa, es porque tiene un derecho legal para poder acusar. Entonces él anda como león rugiente, buscando, y él va a buscar cualquier cosita. Por eso es que diariamente, mi amigo, le digo, Señor, perdóname por mis pecados. Y ahora estoy diciendo, y por el pecado de mis padres, revélame en mi línea generacional lo que está oculto, para que con tu luz sea expuesto y tú saques de mi línea generacional lo que tiene que salir. Porque yo quiero tu bendición plena, completa sobre mi vida. Entonces, aquí estamos viendo que Josué estaba siendo acusado. ¿En dónde? En el tribunal celestial. Pero ¿quién más estaba? Estaba el abogado. ¿Quién es el abogado? Yeshua. ¿Yeshua quién es? El ángel de Yahweh. ¿Qué dice? Está a la mano derecha para acusarle. Y dijo Adonai a Satanás, Adonai te reprenda, oh Satán. Adonai, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle las vestiduras viles. Y dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropa de gala. Entonces hay un tribunal celestial donde día y noche nuestro acusador está contra nosotros. Por eso es que de esa misma manera que él es constante día y noche en acusarnos, nosotros también, ¿verdad? El Señor nos dé fuerza para día y noche nosotros rebatir toda acusación y presentarnos delante del Señor. Y finalizo con esto. Hay cosas en nuestras vidas que han pasado y a lo mejor tú piensas, pero si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Pero si Adonai es bueno, ¿por qué? Pero si yo no actúo mal, ¿por qué? Pero si han pasado tantos años, ¿por qué yo sigo en la misma situación? Hay cosas que hay que resolver y hay que resolverlas espiritualmente y están en nuestra línea generacional. Dejo otra parte entonces para Kippur. Estamos en los días temibles, los días de juicio. Presentémonos delante del Señor para que Él nos muestre por qué debemos pedir perdón. Por favor, hay cosas más graves que las que están en nuestras mentes.
Las cosas más graves, más duras, más feas, a veces ni siquiera las sabemos nosotros o las escondemos en lo profundo de nuestro consciente o inconsciente. Pongámonos a cuenta con el Señor, como dice el libro de Isaías. Entremos a juicio con Él, ¿verdad? Plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó, tus voceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades, entregué a Jacob en destrucción y a Israel en el menosprecio. Que ni la destrucción, ni el menosprecio, ni cualquier situación venga sobre nosotros por causa del pecado de nuestros antepasados, sino que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la luz para exponer eso, porque lo difícil ya lo hizo Yeshua. Él dijo: Meshalem, pago está. Pago está. Hagamos entonces nosotros lo que nos corresponde. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana de buenas noticias, de revelación, que en estos 10 días de juicio el Señor nos revele qué tenemos que sacar de nuestra línea internacional y pedir perdón. Para eso es Yom Kippur, pedir perdón por lo que está escondido, por lo que no sabemos, por lo que no conocemos y por supuesto por lo que también hacemos que no esté correcto. Un abrazo desde acá y será hasta la próxima. Shalom, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.